En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será recreado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. De los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12, para tenerlo en cuenta. Tener allí la Biblia abierta en ese versículo, porque ese versículo enmarca lo que hoy vamos a compartir. Les recuerdo que quienes quieran ir, a medida que vayamos dando el tema, enviar alguna pregunta, lo pueden hacer al WhatsApp. Les recuerdo el número, más 54 9 343 4058 973. O bien pueden escribir en Facebook, allí en el comentario de la transmisión, me van a acercar si hay alguna pregunta que le escriban allí. Más directo es el teléfono, yo lo tengo aquí. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a seguir como aprovechándonos de esto que en la iglesia es tan rico y tan lindo, ¿no? Hablar de la misión. Quisiera como cerrar una idea de lo que ayer tal vez me quedó, cuando decíamos que el origen de la misión está en el corazón del Padre. Cuando hablo de eso, suelo preguntar también, ¿de dónde nace la oración? ¿No? Quienes hicieron el curso de la oración hace poquito tiempo que lo hicimos, eso salió, ¿no? Y entonces cuando uno hace eso, pregunta, ¿dónde nace la oración? Habitualmente la oración nosotros la ciframos en lo que nosotros hacemos y le decimos a Dios. Sin embargo, la oración se inicia en el corazón de Dios, que nos crea, que nos pone frente a sí para hacernos interlocutores suyos. Dios nos crea para hacerse lugar donde donarse, donde entregarse. La oración es ese vínculo de amistad, de paternidad, ¿sí? O de fraternidad que Dios quiso tener con nosotros, el Dios como Padre, como Hijo, hermano nuestro, Jesucristo, ¿no? Entonces decimos, la oración nace del corazón de Dios que nos desea, ¿sí? El que nos crea, nos desea y hace de nosotros destinatarios de sí mismo, ¿no? Y entonces cuando decimos que la misión nace del corazón del Padre que envía al Hijo, vemos una misión. La misión es conducir a los hombres a la conversión en Cristo para ser en verdad plenos en la participación de la vida de Dios, ¿no? Llegar a participar plenamente de la vida de Dios. La oración es también algo similar a eso, es eso, ¿sí? La oración es entrar en la intimidad que Dios me abre de sí mismo, pero que Él toma la iniciativa. Tanto en la misión como en la oración, la iniciativa está en el corazón de Dios. O sea, nosotros no podemos separar el ser del hacer, o el hacer del ser. O sea, seremos lo que somos,
O sea, o haremos lo que somos. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Para volver a afirmar lo que ayer ya decíamos, que en la misión prima el ser de aquellos que somos llamados y ungidos para la misión. Vamos hoy a respondernos a dos preguntas. ¿Sí? Ayer era si era necesario la misión y cuál es su origen. Decíamos, ¿es necesaria la evangelización? Nosotros somos los primeros necesitados. ¿Dónde nace la misión? Nace del corazón de Dios. Esa es la fuente. El primer enviado es Jesucristo. Hoy vamos a respondernos a dos preguntas. ¿Cuál es el motivo de la misión? ¿Y cuál es el alcance de la misión? Todavía estamos en el ámbito de la misión de Jesucristo. ¿Sí? Todo lo que digamos nosotros de la misión de Jesucristo se va a aplicar a la misión de la Iglesia, a la que le vamos a dedicar concretamente una de las pláticas, o las pláticas que vengan ya será con respecto a la Iglesia. ¿Sí? Entonces todo lo que decimos de Jesucristo es lo que asume la Iglesia en su misión. ¿Sí? La Iglesia es prolongación de Cristo, por lo tanto es prolongación de la misión de Cristo. Vamos a respondernos a la primera pregunta, que es la tercera dentro de las que veníamos viendo. ¿Cuál es el motivo de la misión? El catecismo lo presenta explícitamente. Yo les voy a dar ahora los números del catecismo, todos los números, donde aparece el tema de la misión. Del catecismo los números 849 al 856. ¿Sí? Y vamos a ver qué distingue misión de apostolado. ¿Sí? Pero vamos a tomar el tema de misión, esos números. Vamos a así como a enmarcar, si nosotros tendríamos que decir cuáles son las notas de la Iglesia, nos tiene que venir enseguida esta consideración. Son 4 las notas que distinguen nuestra Iglesia. Es una, santa, católica y apostólica. Son las notas que nos permiten reconocer nuestra Iglesia. ¿Sí? Por supuesto está el vínculo que nos dan los sacramentos, el vínculo jerárquico y el vínculo de la fe. ¿Sí? Son los 3 vínculos visibles de nuestra pertenencia a la Iglesia. Este vínculo jerárquico con el Santo Padre y los obispos, la misma fe, ¿sí? Y la celebración de los mismos misterios, de los mismos sacramentos. Pero dentro de las 4 notas, la misión está en el catecismo incluida en una de las 4 notas, y es la nota de la catolicidad de la Iglesia. La Iglesia tiene como identidad su catolicidad, por lo tanto, destinada a todo el mundo. Esa es una de las acepciones de la catolicidad. La otra es que donde está uno de sus miembros, está toda ella. Es católica por extensión, pero es católica también por intensidad. ¿Sí? Está toda la Iglesia donde yo estoy. Se juega toda la suerte de la Iglesia en cada una de nuestras decisiones. Pero a su vez está la dimensión universal, la extensión a todos los hombres. Dentro de esa nota de catolicidad está el tema de la misión en el catecismo. Y ahí dentro, si ustedes buscan en el catecismo el número 851, dice expresamente el catecismo, el motivo de la misión. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de la misión? No lo presenta como pregunta, nosotros lo hacemos como pregunta. El motivo de la misión es el amor de Dios. El mismo amor de Dios que le impulsa a entregar a su Hijo es el amor que, infundido en nuestros corazones, sostendrá y animará la vida de la Iglesia para el anuncio. ¿Qué es lo que motiva la misión en el corazón del enviado? El amor de Dios. La caridad. La caridad es la virtud teologal. También nosotros decimos, el amor de Dios es el Espíritu derramado en nuestros corazones. Ordena todas nuestras vidas
o todas nuestras obras, las obras de nuestra vida, hacia su fin último. Entonces, ¿cuál es el motivo de la misión? Tiene un carácter de ser. El motivo es que el hacerlo, el ser misionero, es una cuestión de identidad, de ser mío. O sea, el motivo que anima la misión es un motivo de identidad. O sea, yo soy misionero, porque participo del amor de Dios que ha sido infundido en mí en el bautismo y en la confirmación. Pero, volviendo hacia el corazón del Padre y viendo a Jesús como primer enviado, vamos a mirarlo desde ahí primero, ¿sí? Y vamos a usar un texto que lo hemos publicado en Facebook hace una horita. Si quieren, ahí en el Facebook pueden buscarlo en mi muro. Está un poquito antes, después de la transmisión de la misa que tuvimos hoy, se publicó el texto de la Redemptoris Missio de Juan Pablo II, los números del 1 al 11. Se publicaron todos esos primeros números, de donde yo voy a tomar el tema de hoy, al que yo les pido que nos podamos prestar mucha atención, porque es fundamental este tema para podernos comprender en el plan de Dios en favor de los hombres. Entonces, cuando hablamos cuál es el motivo de la misión, decimos el amor de Dios, y parece esa respuesta simplificarlo todo, ¿no? Pero nosotros necesitamos como expandir un poquito esta respuesta y sacar provecho. Primero, el Papa Juan Pablo II, en este documento de 1990, recuerda al comienzo, fíjense en el número 1, la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. Y ahí cita a Pablo, 1 Corintios 9:16. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ya vamos a ver eso cuando reflexionemos sobre la responsabilidad de la misión. Pero yo quiero que nosotros hoy miremos a Cristo, ¿sí? Que es también cabeza de la Iglesia, pero la misión confiada por el Padre a Cristo, que es la que nosotros también vamos a recibir, ¿sí? Entonces, la misión está lejos de cumplirse. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es el motivo de esta misión que le mueve a Dios seguir impulsándonos en Cristo a poderla realizar? Y está en el catecismo también, estoy con los dos números, 851 del catecismo y aquí con el número 1, ahora el número 2 de la Redemptoris Missio. Dice así Juan Pablo II. Lo que más me mueve a proclamar la urgencia de la evangelización misionera es que ésta constituye el primer servicio de la Iglesia que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual. Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. ¿Cuál es el motivo de la misión? Es el amor de Dios que está deseoso por llevar a la plenitud lo que Él ha iniciado en la creación. ¿Y dónde está la plenitud? Lo decíamos ayer, en la verdad. El catecismo dice así: Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Y la verdad es la pasión del amor. El amor jamás tranza con la mentira. Cristo, a quien nosotros representamos en la cruz, y hoy hemos puesto el globo terráqueo, ¿no?, al ladito de la cruz de Jesús. Jesús nunca transó con la mentira. La fidelidad a la verdad, que es la fidelidad del amor, le llevó a entregarse por el mundo sin transar jamás con aquello que él sabía que para el mundo sería esclavitud, que es la mentira. Un evangelio que no es fiel a Jesucristo, o sea, la predicación o la vivencia de un evangelio, la traición al amor de Cristo.
Cuando se quiere invitar o decir o animar a la iglesia a que acomode su mensaje al mundo, se le está pidiendo que traicione el amor primero, cosa que la iglesia nunca hará, ¿no? Entonces, Cristo Redentor, dice Juan Pablo II, citando un documento que él ya había escrito antes, revela plenamente al hombre al mismo hombre. Por lo tanto, el motivo de la misión queda bien patente en la cruz de Cristo. Todos los hombres están destinados a Cristo. Todos los hombres encontraron lugar en su corazón, lo conozcan o no lo conozcan, crean en Él o no crean en Él. Acabamos de leer en los Hechos de los Apóstoles, porque en ningún otro hay salvación, ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. ¿Y por qué es importante esto? Yo les voy a adelantar una expresión que es de Pablo VI también. Respecto a quienes sienten que hay que dejar que los hombres hagan sus caminos y que no hay que anunciarles a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está en todos, decimos, todos van por un camino buscando a Dios. Entonces Pablo VI dice, miren, hay hombres que podrán salvarse si no les anunciamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios conducirá sus conciencias, de alguna manera podrían llegar a salvarse. Ya vamos a hablar de ese principio. Pero ¿qué dice Pablo VI? Ellos podrán salvarse, ahora nosotros, si no cumplimos nuestro cometido. Cuando nosotros ponemos el motivo de la misión en el amor de Dios, no lo ponemos allá, lo ponemos acá. Hoy, el celo de la iglesia por la salvación de los hombres nace de ese mismo amor que Dios ha infundido en ella cuando sopló sobre ella, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Y por eso, en este documento, Juan Pablo II, retomando lo que él dijo el día que asume como Papa, en el número 3 de la Redemptoris Missio, se atreve a hablarle a todos los pueblos. Dice, pueblos todos, abrid las puertas a Cristo. El número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la iglesia aumenta constantemente. Desde el final del concilio casi se ha duplicado. En apenas 25 años, entre el año 1965 y 1990, se duplicó el número de aquellos que no conocen a Cristo. Miren el dato. Para esta humanidad inmensa, tan amada por el Padre, que por ella envió a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misión. Todos ellos, todos los hombres, creados hacia la verdad, esperan por ella. Y la verdad es un servicio de la caridad. El que no enseña la verdad no ama. El que enseña el error y la mentira no ama. Traiciona la dignidad humana y su vocación a ser plenamente libre. Y ahí está la responsabilidad. Y entonces, este motivo de la misión es bueno que nos quede muy, muy bien fijado. El motivo es el amor de Dios. Por lo tanto, ¿cuánto vale por ese amor sacrificar todo lo que fuera necesario por cumplir la propia vocación a la misión? Porque está en juego el amor de Dios por su pueblo. Cuando se dice que Dios no tiene manos sino las mías, no tiene pies sino los míos, no tiene labios sino los míos, hay algo de eso. Si yo a una persona le miento, cuando de mis labios debería salir la verdad, yo trunco un proyecto de Dios. En mí porque miento, y en el corazón del otro porque le siembro la mentira. ¿No? Ahora, si yo, fiel al amor de Dios, digo la verdad, cumplo en mí el plan de Dios y permito que se cumpla en el corazón del otro. Qué entrelazado está la historia de los hombres, en lo pequeño de cada día. Cuando uno en las pequeñas decisiones, animado por la verdad, elige el amor.
o animado por el amor, elige la verdad. No importa cuán notorio sea eso. La notoriedad es un vicio del siglo XX, sobre todo ahora del siglo XXI. Pero las cosas no son más porque más lo vean o más lo valoren. No. ¿Qué es más? Lo que más se adecua a la verdad. Cristo fue lo menos en la cruz, a los ojos del mundo. Pero nunca la verdad y el amor se adecuaron tanto. El amor por Dios y por la humanidad, en la verdad por la justicia que había que reparar, y Cristo la repara. A los ojos de los hombres, el más despreciado de todos. Y así los actos pequeños de nuestra vida tienen la dimensión de la verdad. Por lo tanto, la dimensión del amor auténtico. Por eso, no es el acto visible o la acción visible o el que manifiesta más amor. No. Puede ser un acto escondido, un sacrificio de hacer un silencio. ¿Cuántos han consagrado su vida a la misión y han muerto en el comienzo de la misión en América, sin que conociéramos hoy siquiera sus nombres? África, Lejano Oriente, la misión que fuere. ¿Cuántos han muerto en esa misión de ofrecer su enfermedad, de ofrecer también la cárcel o la esclavitud, de muchas maneras sometido a los poderes de este mundo? Por eso, el motivo de la misión es el amor. Por lo tanto, cuán importante es que sea el amor, el motor de nuestra existencia. Y ahí hago una observación respecto a lo del apostolado. La Apostolica Nactositatem es un documento del Concilio Vaticano II para los laicos. Pone la fuente del apostolado en la caridad. ¿Y dónde se alimenta la caridad? En la Eucaristía. Y eso lo podemos aplicar a la misión. Cuando hablamos de apostolado, hablamos de toda acción del apóstol tendiente a instaurar el reino de Dios. Por eso es muy similar a lo de la misión. Pasa que la misión se convierte en un carisma especial en quienes sienten que pueden consagrarse a eso. Nadie puede no ser apostolado, porque su vida de apóstol hace que. Pero hay quienes se consagran a la misión. Cuando veamos misión adyentes lo vamos a entender. Hay quienes dejan su casa, su familia, sus proyectos, para consagrarse a la misión. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios como motivo, hablamos de la Eucaristía como motor de la vida espiritual de la comunidad, como parroquia. ¿Dónde está el motor? En nuestro vínculo con Jesús, Eucaristía. La verdad está en que Dios nos amó hasta dar la vida y que nosotros no podemos pagarle menos. Entonces Dios tiene sobre nosotros una soberanía, o sea, tiene derecho a pedirnos lo mismo que Él nos ha dado. Cuando nosotros comulgamos y se nos dice cuerpo y sangre de Cristo, ¿qué decimos? Amén. ¿Amén a qué? A la suerte que nos vendrá por comulgar con Cristo. Al amor de Dios le decimos amén. Por lo tanto, Dios tiene derecho a pedírmelo todo y yo fui a comulgar. Bueno, leo las primeras preguntas. Hoy hemos sumado muchas preguntas. Vamos a ver cómo hacemos para responder. Bueno, hablar de misión es lo mismo que hablar de apostolado. El apostolado es parte de la misión, pero la misión puede convertirse en un carisma propio. ¿De quién? No dejando de ser apostolado en su vida de cristiano, todos somos misioneros, todos somos apóstoles, pero hay quienes tienen el carisma de la misión adyentes, que es la misión por la cual se instaura la iglesia en lugares donde no está anunciado, o donde hay una nueva evangelización, dejando su lugar, sus prioridades, sus proyectos. ¿Sí? Y hablar de evangelización y apostolado, se distinguen en algo estos dos conceptos. Y ahí podríamos decir que el apostolado está en orden a la evangelización. Toda acción del apóstol está tendiente a que resplandezca la verdad de la buena noticia. Y la buena noticia no es un anuncio verbal. La buena noticia es la instauración del reino de Cristo
Es Cristo reinando en las almas, pero no solo en las almas, sino también en las culturas y en las sociedades. Ya vamos a ver hoy, cuando digamos cuál es el alcance de la misión. El apostolado es tendiente a que la evangelización se realice. ¿Qué es la evangelización? Que las estructuras del mundo se saneen, que nuestra cultura sea cristiana. ¿Por qué? Porque eso favorece a que la verdad resplandezca en la vida de sociedad también, de relación. No hay que renunciar a eso. Hay que aspirar a que nuestras familias, a nuestras escuelas, universidades, a nuestros clubes, a nuestras calles, la verdad resplandezca. ¿Por qué? Porque eso es digno del hombre. Cristo nos envía a prolongar su misión en la tierra. Él es la revelación plena de Dios. Entonces, ¿podemos decir que el Padre es el que nos envía o sería esto algo erróneo? Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? Como el Padre me envió, yo los envío. Por lo tanto, ¿quién nos envía? Muy bien. La respuesta está, lo deducimos de ahí. Cristo nos envía porque Él nos participa su misión y nos participa su espíritu. Apostolado viene del latín apostolatus, que significa oficio del apóstol, su obra y su actividad. Podemos decir que el oficio es el de enviado, su obra es la evangelización y su actividad es la declaración del reino de Dios. Si lo quieren describir así, adelante, ¿sí? Es una descripción muy generosa. El oficio es el de enviado. Su obra, la evangelización y su actividad en la instauración del reino de Dios. Todo junto. Tal vez en esto hay con mucha más precisión. ¿Qué debemos decir nosotros? Que el apostolado es el servicio de la evangelización. La evangelización es instaurar el reino de Dios, no solo en el individuo, sino también en la sociedad. Vuelvo a explicar después pasamos al punto 2. Respondo ahora porque terminé la primera pregunta. Dice, con respecto a que en la misión primero debemos ser para luego hacer. Explicar eso de nuevo. Yo decía ayer que prima en la misión el ser. Muchas veces nos puede pasar que decimos, pero yo no puedo hacer nada. Estoy en una cárcel. Van Tuan. No sé si ustedes lo han escuchado hablar, este obispo vietnamita, 13 años en una cárcel. Conocemos su testimonio porque él salió vivo y lo pudo contar. ¿Qué pasa si no hubiera salido vivo? ¿Hubiera sido inútil su vida de misionero? No. En el cuerpo místico de Cristo siempre prima el ser. Siendo, naturalmente, obrarás. Si apagas la luz, ya no brilla. Si la sal pierde su sabor, ya no sala. ¿No? Entonces, para nosotros el ser es fundamental. Muchas veces, y más de las veces, la mayoría de las veces, es más lo que no te darás cuenta que estás haciendo por Dios que lo que estés sabiendo. ¿Qué quiere decir eso? Tu estilo de vida, tu silencio, tu palabra, tu estar o no estar, tu modo de ser, tu fidelidad, tu constancia, tu perseverancia, tu ponerte de pie cuando caes, tu no abandonar cuando te cansas. Son acciones propias del misionero, que es misionero. Yo no tengo que hacer de misiones para decir que soy misionero. Si el amor de Dios ganó mi corazón, el celo por las almas anima toda mi vida, y estoy ejerciendo a partir de ese amor mi vocación a la santidad y en ello mi servicio a la misión. Si Dios me llama a abandonar mis prioridades, las cosas que a mí me interesan, las que parecían que iban a significar toda mi vida, de pronto el Señor me dice, yo no te quiero más aquí, yo no te quiero en Santa Elena. No. Nosotros tenemos un misionero en Tayikistán, allá en Medio Oriente. Tenemos misioneros de Santa Elena, consagrados. Tenemos hoy 2 misioneras en Colombia. ¿Dónde nos quiere Dios? Hay quienes están llamados a dejar su casa. Hay otros que están llamados a permanecer tal vez con una larga enfermedad. ¿Quién es más misionero? ¿El que hace más o el que es más? Naturalmente el que es más. ¿Por qué? Porque lo que glorifica a Dios es el amor en la obra.
no la magnitud de la obra. Ahora, si haces mucho, externamente hablando, lleno del amor, eso lo hace diferente. La medida es el amor de Dios. Vamos a avanzar. Hay personas que dicen, bueno, yo fui salteándome los nombres. Bueno, Tatiana, ¿sí? Sofía de Guayaquil, Ecuador. Tati aquí de Santa Elena Misionera. Vamos, Luján, de Santa Elena. Dice Luján, hay personas que dicen que no es necesario ir a la iglesia o conocer a Cristo para ser buenos. ¿Puede uno salvarse siendo simplemente bueno sin seguir a Cristo y estar en su iglesia? Me refiero particularmente a quienes han conocido la fe y la rechazan o ignoran. En el número 846 del Catecismo, ahí les dice algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también pueden encontrar en el número 6 de la Redemptoris Missio, al final del número 6, dice así el Papa Juan Pablo II. El Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en forma solo de Dios conocida se asocien a ese misterio pascual. El designio divino es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. La pregunta de Luján es, ¿qué pasó con aquellos que habiéndolo conocido a Dios lo abandonaron? Ahí ya es distinta la circunstancia. Una cosa es aquellos que nunca conocieron a Cristo y Dios les puede conducir por el camino de su conciencia. Dios en el corazón de todos ha puesto, hace el bien y evita el mal, ¿no? En todos la conciencia es la voz de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que habiendo conocido a Dios lo abandonaron y dicen, no necesito de Cristo de la iglesia? Tendrán que dar cuenta. No podemos decir que están condenados porque nadie puede decir eso. Ahora, habiendo conocido la verdad, volver a la mentira, tienes que hacerte cargo. ¿Cuál es el motivo? Si la has conocido, la abandonas. Entonces, para ser bueno se necesita Cristo. Para ser plenamente libre se necesita la verdad de Jesucristo, sí. Para eso es la misión. Y si lo has conocido y volviste para atrás, elegiste la esclavitud. De ahí en más, ya pasa por la responsabilidad de quien toma esa decisión. Pero eso es una excusa, una falsa razón del relativismo. Yo no necesito confesarme, yo no necesito ir a misa. Bueno, le decíamos ayer, es en el fondo no aceptar la mediación que Cristo ha querido en la iglesia. Bueno, si yo no me explico bien en la respuesta, me vuelven a decir, Luján o quien fuere. ¿Podría, padre, volver a explicar la diferencia entre misión y apostolado? Esto, Justin. Yo les diría, no se detengan tanto en esa diferencia. Apostolado es toda acción del apóstol, ¿sí? El cristiano, tendiente en la instauración del reino de Dios. Cuando yo hago apostolado, cuando yo como apóstol sirvo a que el reino de Dios se instaure en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, todo eso, ¿sí? La misión es también eso, pero la misión puede convertirse en un carisma propio en la iglesia, por la cual el Señor te puede pedir, deja tu casa, deja tus proyectos, empeña toda tu vida en esto. Eso es un apostolado, sí, pero que tiene esto. Te dedicas de lleno a instaurar la iglesia en lugares donde no está anunciado. Ya lo veremos cuando hablemos de la misión adyentes. Hay quienes pueden tener esa vocación más específica. Nosotros llamamos grupos misioneros a grupos que hacen apostolados, dedicándose más a esa dimensión de la vida de la iglesia. Está la caridad, la dimensión real, los sacramentos, la vida sacerdotal, la dimensión sacerdotal y la dimensión profética, donde está la misión. El catequista está en la dimensión profética, sería un misionero, estaría en la dimensión profética, el anuncio de la verdad. Pero hay quienes, además de ese apostolado, sienten el llamado a trascender los límites de su parroquia, de su país, de su continente y de su planeta. Un día podremos salir de aquí, ¿no? Cuando estudiamos teología pastoral, este era un tema. ¿Qué pasa si un día se instala una ciudad en Marte? Entonces la misión ya no será solo en la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque el destinatario no es el planeta, sino el hombre. Donde haya un hombre, hay que ir a embromarle la vida. No, hay que ir a anunciarle a Cristo, ¿sí? En el buen sentido,
hay que hacerlo libre, ¿no es cierto? Allí donde va el hombre, el Señor se la rebuscará para enviar a algún misionero. Así que ustedes estén preparaditos, mochilita preparada, ¿sí? Portatermo, por supuesto, ¿sí? La Biblia y estamos listos. Bueno. Ajá, aquí Milton, ahí hace una observación sobre el apostolado. Sí, está en la nota de la dimensión. Yo eso no di el número porque no lo quería sumar acá, pero habla del apostolado en el 863 en adelante del catecismo. Está lo que yo les decía, 863 y 864, la Eucaristía como el alma de todo apostolado. Muy bien, Milton, gracias y lo recuerda. Y aparece también eso vamos a ver ya el llamado de los apóstoles y el envío, pero no lo quería tratar hoy, porque cuando hablemos propiamente ya de la misión de la Iglesia y cómo nosotros hoy tenemos que encarar la misión. Estamos viendo ayer y hoy un poco más los fundamentos, ¿sí? Sí, sería esto. Vuelve a preguntar Sofía con respecto al ser y el hacer, sí. O sea, el obrar sigue al ser, ¿sí? Un misionero más tiene que estar dispuesto a que Dios tome de él lo que quiera que darle a Dios lo que a él le gusta. Es como la cruz. La cruz grata a Dios es la que Él me pide, no la que yo le quiero dar. Muchas veces nosotros decimos que queremos ser santos, pero porque nosotros nos idealizamos la santidad. No nos sale tan fácil esta definición. Yo quiero que Dios me haga santo. Y dejo que el Señor ponga las ocasiones para pedirme lo que quiere. Es como la misión. Entonces, el ser es permitirle a Dios que haga de mí florecer los frutos del ser. Es como si yo a un rosal, ¿qué le puedo pedir? Que dé una margarita. Podríamos pegarle una, ¿no es cierto? Pero no. ¿Qué va a dar el rosal? El rosal va a dar una rosa. Un misionero, ¿qué es misionero? ¿Qué va a hacer? Misionar. Van a venir contrariedades y él ¿qué va a hacer? Con paciencia sobrellevarlas. Le van a decir, deje su casa y vamos. ¿Y qué va a hacer? Se va a animar. Ahí está. Si es misionero, ¿cómo que no? Hay que predicar. Vamos, necesitamos allí en aquel barrio. Alguien tiene que hacerlo. ¿Por qué yo no? ¿Cuál sería la pregunta por la cual yo no? ¿Cuál sería la razón por la cual yo no me debería aplicar la pregunta? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué? A ver quién va a ir. No. ¿Y yo por qué? ¿Por qué no? ¿Sí? Vamos. Lourdes, de Paraná. Me dijeron que hay que evangelizar antes que catequizar. ¿Cuál sería la diferencia? Muy bien. Esto es muy importante porque la catequesis siempre supone la fe. Yo no puedo catequizar al que no cree. La evangelización está destinada a suscitar la fe. ¿Sí? La evangelización sería la acción propia de la misión. Es anunciar la buena nueva, pero anunciar la buena nueva es instaurar la iglesia allí donde no está. La comunidad cristiana alrededor de la Eucaristía, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Una vez que yo suscito la fe por la predicación, viene el bautismo. La catequesis es posterior a la fe. Por eso decimos, hoy, en este siglo XXI, ya esto va a ser un tema clave en estos días, es ¿por qué nuestra catequesis, entre comillas, es tan ineficaz? ¿Por qué la catequesis prepara tan pocos apóstoles, tan pocos misioneros? ¿Por qué tantos niños tan pronto abandonan la práctica de la fe? Porque muchos han sido catequizados sin que ellos creyeran en Dios todavía. Ya no reciben necesariamente la transmisión de la fe de sus padres. Pero es otro tema. Espero, bueno, si yo no me explico, ustedes me vuelven a preguntar, voy a tratar, creo que respondí todo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el alcance de la misión? Aquí vamos a tomar también de la Redemptoris Missio el número 4. Y leo el primer párrafo, si lo tienen vamos a seguirlo, ¿sí? El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas
es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. ¿Cuál es el cometido de la Iglesia entonces? Indicarle al hombre dónde tiene que mirar. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu medida? ¿Dónde está tu salud? ¿Dónde está tu esperanza? En Cristo. La tarea de la Iglesia es mostrar a Cristo. Los hombres, invitarles a mirar hacia Él. ¿Cuál sería entonces la razón de esto? En el número 5, en el párrafo 4, 3 o 4 por allí, en el párrafo 3, al final del párrafo 3, dice: la autorrevelación definitiva de Dios es el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo. Pero esa revelación de Dios de sí mismo ha sido la revelación del hombre mismo. Lo explico así. Si ustedes me tienen que responder, ¿cuál es el alcance de la misión? Es a todos los hombres y a todo el hombre. ¿Qué quiere decir esto? La misión, este Dios que ha salido en Cristo a hacernos participar de su vida, tiene como destinatario a todos los hombres. El alcance de la misión es a todos. Pero hay un dato importante: a todo el hombre también. Es todos con ese. Todo el hombre, todas sus dimensiones. No podemos nosotros anunciar a Cristo descartando dimensiones de la persona humana. Yo no puedo simplemente educar su cabecita, su inteligencia, y no sus afectos, su voluntad, sus sentidos, su vida de familia, su vida de sociedad, su vida de relación. O no puedo yo educar solo su vida de relación, su vida afectiva, y no educar su inteligencia. ¿Cuántos cristianos somos educados? ¿Solo la cabeza o solo los afectos? La integralidad en la misión, en la evangelización, es crucial al momento de que la misión alcance su cometido. Por eso el Papa aquí, en estos números, si ustedes quieren anotar, Pablo VI, ahora voy a hablar Pablo VI, ¿no? Evangelii Nunciandi, anoten el número 9, 18 al 20 y 27. Evangelii Nunciandi, ¿recuerdan el otro documento que dábamos ayer? Hoy estábamos hablando de Redemptoris Missio. Ahora les remito al que ayer citamos, pero ahora, Evangelii Nunciandi de Pablo VI, número 9, 18 al 20 y 27. Se los doy para que ustedes los puedan buscar. Dice así, el número 9, el núcleo y centro de su buena nueva, Jesús anuncia la salvación. Es sobre todo la liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él. 18 al 20. Evangelizar significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. La verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La Iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprendidos, su vida y ambientes concretos. Número 20, me salteo, tiene el 19, el 20. Lo que importa es evangelizar la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio, tomando siempre como punto de partida a la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios. La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Todos los esfuerzos con vista a una generosa evangelización de la cultura
o más exactamente de las culturas. Deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva. Y por último, el número 27, la evangelización debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia. Ustedes lo van a leer completo, yo no se los leí completo. Entonces, ¿cuál es el alcance de la misión? A todos los hombres. Pensemos en nuestro pueblo. ¿A quiénes está destinado el anuncio? A los 500, 600 que vienen a misa. Somos 22.000, ¿no? ¿A quiénes? Uno diría, sí, pero esos 22.000, 20.000 son bautizados católicos, ¿sí? Pero ahí estaría la pregunta que hizo Luján tal vez. ¿Y aquellos que abandonaron? ¿Y aquellos que están siendo engendrados? Están naciendo, y a los cuales hay que anunciarles a Cristo. Se los anunciaremos como siempre, se los anunciaremos de un modo nuevo. Y de ahí pensemos nuestra patria y nuestro mundo. Como dice Juan Pablo II, el año 90, 25 años atrás, del año 1965 al año 1990, se duplicaron los que no creen a Cristo en número. Pueblos enteros que crecen en número sin conocer a Cristo, muchos pueblos de Oriente. Pero a la vez iba acompañado de ¿qué? De una descristianización del Occidente, que data de la década del 60 justamente, como explosión, digamos, de esto. Pero eso tiene un proceso largo, que en el número 8 de la Redemptoris Missio, el Papa Juan Pablo II señala: en el mundo moderno hay tendencia a reducir el hombre a una mera dimensión horizontal. La pregunta es, ¿en qué se convierte el hombre sin apertura al absoluto? Dice él. La respuesta se halla no solo en la experiencia de cada hombre, sino también en la historia de la humanidad, con la sangre derramada en nombre de ideologías y de regímenes políticos que han querido construir una nueva humanidad sin Dios. Nosotros ya no podemos ser ingenuos y no ver esta realidad, que las ideologías han deshecho al hombre, y deshaciendo al hombre han deshecho su vida de relación, su vida en sociedad. Tal vez como nunca el siglo XX vio muerte. Hemos construido ciudades sobre los niños abortados, lo decía Juan Pablo II. Hemos construido sociedades sobre la muerte de los hijos. El peor drama del siglo XX ha sido el aborto. Millones de muertos en esa guerra. Silenciosa para nosotros, pero no para las víctimas. Las ideologías que se han de alguna manera deshecho, se han librado de un montón de vidas. Aquello que la Virgen de Fátima advertía: miren que si no se convierten, el comunismo expandirá su doctrina. Siglo XXI, ya pasaron más de 100 años y lo sigue haciendo. Ideologías que deshacen al hombre. ¿El hombre qué es? Depende, decidámoslo ahora. Eso lo estamos oyendo. Le están diciendo a nuestros niños que ellos no son ni varón ni mujer, eso lo deciden ellos. No tienes una identidad. Eres sujeto de derechos. No le perteneces a tus padres. Así le dicen. ¿Para decir qué? Para quitar patria potestad a los padres. Y así podríamos... Se va deshaciendo los vínculos, los más naturales. Se los cierra al hombre de su relación sobrenatural. Eso también es realidad que hoy reclama misión. Y estoy hablando de sociedades cristianas, no cristianas. Todos los hombres tienen la obligación moral de buscar la verdad. Están obligados a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según la exigencia de la verdad. Este principio también es del Concilio Vaticano II de Dignitatis Humanae, no es del Vaticano II, ¿no? Sino que es una declaración.
sobre la dignidad humana. La búsqueda de la verdad es un deber, y es un deber adherirse cuando se la conoce. Y es un derecho conocer la verdad, y por lo tanto es un derecho que haya quien la anuncie, quien la enseñe, quien la proclame. Hablando de la verdad de Jesucristo, aquellos que nunca han conocido a Jesucristo también tienen derecho a la verdad, aunque más no sea en el orden natural. Una institución, por ser pública, no por eso tiene que enseñar la mentira. Y el sustento de la verdad es un sustento objetivo, es el orden natural. Porque si quitamos el sustento absoluto, que es el orden natural, se termina de alguna manera cayendo en una esclavitud, sometido al poderoso de turno, que le dice que 2 más 2 ya no es 4, depende. Y así, ¿no? La misión, vamos a ir viendo, nos va a desafiar en estas realidades. Hoy estamos hablando de, así como viendo un poco hasta dónde llega la misión, a todos los hombres y a todo el hombre, ¿sí? Y en esto volvemos a recordar lo que ya decíamos ayer. ¿Cuál es el alcance de la misión? Hay una expresión en el 845 del Catecismo que yo no lo quiero pasar de alto, que dice 845 del Catecismo: el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos en el pecado, que el pecado había dispersado y extraviado. Y esta es la expresión que yo quiero, que está inspirada en San Agustín, ¿no? La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Soñar con una fraternidad mundial sin Dios es mentirnos. Nosotros tenemos que estar convencidos de que lo que Dios nos ha revelado no es motivo de presumir o de presunción. No, es un deber de caridad para con el hombre llamado a la verdad. ¿Sí? Bueno, vamos a contestar a ver otras preguntas. Bueno, ahí está, sí, justamente Valeria, de Buenos Aires me parece, ¿no? Sí, misionera de Buenos Aires, sí, vale. ¿Cómo evangelizar a los jóvenes que no quieren saber nada de la iglesia y que están inmersos en ideologías y del espíritu del mundo? En esto para todos nosotros. Muchos han abandonado al Dios que nosotros les mostramos, no al Dios verdadero. Muchos nunca lo llegaron a conocer. Muchos jóvenes que pasaron por nuestras catequesis en nuestras parroquias y abandonaron a Dios, en realidad nunca abandonaron a Dios. Abandonaron el Dios que creyeron conocer, pero no era necesariamente el Dios verdadero. En algunos casos sí, pero en otros no. No hubo una fe arraigada, profundamente vivida. Nadie abandona lo que no tuvo, no vivió. Entonces, ¿cómo responder a esto? Hace unos 2 décadas atrás se decía el posmodernismo, el poscristianismo. Hoy el Evangelio, como nunca, es novedad. A un adolescente hablarles de virtud, de la castidad y la virginidad, es novedad. Hablar de la familia en su orden natural es una novedad. Hablarles del perdón y 70 veces, eso es novedad. Hablar del amor al prójimo como a sí mismo, es novedad en un mundo que abandonó a Dios. Entonces, si las comunidades nos decidimos a vivir de esa manera, el ser misionero será luz que atraiga, será luz que ayudará a atraer hacia Cristo a muchos. A tantos católicos que viven como si Dios no existe, ¿hay que evangelizar o catequizar? En muchos casos, esto es Mirna, ¿no? Aquí Mirna de Santa Elena. En muchos casos hay que evangelizarlos para suscitar la fe. Porque catequizar supone que quieran conocer lo que aman. Lo que ya conocieron y los atrajo. En muchos casos hoy hay que volver a evangelizar. Volver a anunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos no creen, porque nunca creyeron, nunca arraigaron su vida en Cristo.
eso de San Pablo, ¿no? Arraigados en la fe. Hemos creído que Dios existía, pero no lo hemos hecho. Motor y columna de nuestra vida, estructura de nuestra vida. No nos hemos conformado a Él. Entonces, en muchos casos, en esto necesitamos evangelizar. En otros casos, catequizar. Porque hay quienes creemos, pero no hemos llegado a conocer a Dios. Entonces, algunos evangelizar, en muchos casos. Pero quienes estamos en el camino o conocemos que están haciendo el camino, hay que catequizarles, hay que llevarles al encuentro con Cristo, hay que enseñarles el Evangelio, mostrarles el camino del confesionario, el camino de la misa, el conocimiento de la doctrina moral cristiana, católica, sin acomodos. En muchos casos es evangelizar, porque no creen. Creyeron y abandonaron, viven como si yo no existiera. Ahora, quienes están en el camino, ¿sí?, hay que catequizarlos, porque en muchos casos es ignorancia y viven como si Dios no existiera. Traen a sus hijitos a bautizar, piden que uno vaya a rezar cuando muere un familiar. Tienen algo de fe, hay que catequizar tal vez, pero en la mayoría de los casos hay que evangelizar, anunciarles a Cristo. Andrés hace una observación válida. Andrés, vamos a decirla así. Dice, el problema del hombre, al parecer, dice, es que ya no creen en Dios o en Jesús. Es que creen más en ellos mismos que en el Creador. Tal vez en esto, sí, o sea, lo que se dice que el centro del universo del hombre hoy no es Dios, sino que es el hombre. La pregunta es esta, Andrés, o para todos nosotros. ¿Qué hombre es el centro del mundo hoy? El hombre que define la ideología, el hombre marcado por el psicologismo, por la economía, por el poder. ¿Cuál es el hombre? Porque cuando dice esto de que creen más en ellos mismos, sí, esto en el fondo no tienen dónde arraigarse seriamente, porque ese mismo hombre en el que creen les fracasa. Porque el hombre que cree en sí mismo, pero en este hombre sin Dios, termina viviendo la experiencia del propio fracaso, su tristeza y su soledad. De ahí el crecimiento, es bueno lo que dice Andrés para poder decir esto. De ahí el crecimiento del índice de suicidio en los adolescentes. Creer en el hombre, ese que se idealiza en los medios de comunicación o en los modelos, es creer en el fondo en castillos diríamos así, de arena, en modelos que simplemente están en el mundo virtual. Están allí como obnubilando o hipnotizando y hoy podría decir esterilizando las conciencias, los corazones, las inteligencias y las voluntades. Padre, la evangelización se da en el anuncio del querigma, Justin. El querigma es el primer anuncio que suscita la fe. La evangelización, cuando es en una iglesia, en un marco donde no se tiene la fe, donde no está la iglesia, lo primero es el querigma. Lo que hizo Pedro el día de Pentecostés. Les anunció a quienes estaban escuchando que Cristo, el que habían ellos visto morir, había muerto y resucitado y que en él había vida. El querigma es el primer anuncio, es el que suscita la fe. Por eso el querigma siempre es el inicio de la evangelización, en aquellos que no tienen la fe. ¿Qué pasa en aquellos que la tuvieron, o tan tibia o mediocremente la tuvieron? En muchos casos hay que volver a anunciarles el querigma. ¿Por qué? Porque no arraigó. Hemos hecho un Jesús a nuestra medida, a nuestra manera. Yo les pongo un ejemplo a veces que nos pasa en los retiros de impacto. ¿Sí? Cuando provocamos un encuentro sensible fuerte con alguien y decimos, me encontré con Dios. Te encontraste con una experiencia que te hizo sentir muy bien, motivada por quienes te quieren anunciar a Dios, pero ese es el inicio. Ni siquiera eso todavía es suficientemente un querigma.
Es un primer llamado, una primera invitación que es muy buena para quienes están alejados. Es una invitación muy buena, porque de pronto es encontrarlo allí donde está. Pero en ese caso, el querigma es poderle anunciar a Jesucristo ya sin necesariamente esa experiencia sensible. Esa experiencia sensible necesita madurar ahora en un encuentro con una comunidad que lo acoge, que está dispuesto a caminar con él, que le va a educar en la fe. Entonces, el querigma va tomando forma, ¿sí? Pero el querigma es el inicio, hay que anunciar a Jesucristo. Nosotros no podemos decir, vení que te vas a sentir bien, vení porque vas a encontrar amigos, vení porque hacemos campamentos o hacemos... No. El que va a seguir a Jesucristo hay que anunciarle a Jesucristo. Después buscamos las vetas por donde se lo decimos, pero el querigma es eso. Graciela de Buenos Aires también. Las familias están tan divididas, ¿cómo se evangeliza sin dividir más? En esto, Graciela, para todos, recuerden siempre la imagen de Jesús, somos levadura, somos sal. Jesús dijo, padres contra hijos, hijos contra padres, pero no porque la verdad venga a pinchar el globo y a arruinar la fiesta, sino porque la verdad pone a luz la mentira. La luz disipa la oscuridad. El que no quiere estar en la luz se siente atacado por la luz. El que no quiere estar en la verdad se siente atacado por la verdad. Entonces, ¿cómo hacer para no dividir más? Uno tiene que vivir en la verdad. Y recuerden que la verdad siempre es un acto de caridad. Y la caridad siempre es en la verdad. No las podemos separar. ¿Sí? La verdad te llevará a morir por amor. Y el amor te llevará a confesar la verdad. Pero también a descubrir en el otro la posibilidad que tiene de irla conociendo, de poder ir abrazando esa verdad. Por eso la caridad te hará ponerte a la par de quien la necesita, pero todavía no la puede escuchar en su totalidad. Acompaña su camino. Por eso le decía recién lo del querigma. Hay a quienes le anunciamos a Cristo en un retiro, pero ahí el querigma le falta esa otra dimensión, ponerlo en camino. Y que en ese camino encuentre con quién hacerlo para poder llegar a la plenitud de la verdad. Cipriano, aquí de Santa Elena. Padre, entonces, en la catequesis de los niños y adultos, ¿se debería evangelizar? En mi caso, Cipriano, para los niños, digo para Cipriano, pero para todos. Sí, yo considero que hoy en muchos casos hay que volver a evangelizar a los evangelizadores. Hay que evangelizar a los catequistas. En muchos casos necesitamos volver a creer todos. ¿Cuántos hemos estado en la parroquia y después dejamos y abandonamos de a poco? ¿Sí? Entonces, hay que evangelizar en muchos casos, sí. En gran parte yo creo que la parroquia necesita eso. Que volvamos a evangelizar, a anunciar a Cristo y a enamorar de Cristo. Que el que quiera embarcarse en esto se embarque porque ama a Cristo y quiere conocer a Cristo, no simplemente porque quiere recibir un sacramento. Baker, también de Buenos Aires. ¿Cómo podemos volver a evangelizar a una persona que fue evangelizada, pero en ese primer momento fue herido o herida por las mismas personas que lo estaban evangelizando? Esta persona está cerrada por esa primera experiencia. Ahí, Baker, un consejo, oración y penitencia. ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para volverle a invitar al que una vez lo invitaste a tu fiesta y lo dejaste afuera? ¿Irías 2 veces a ese lugar? No irías. Te invitaron y no te dejaron entrar. ¿Vos irías si te vuelven a invitar? No. Le pasa esto. Ya esa es una experiencia muy dura de aquellos que, habiendo vivido una primera experiencia, esto yo lo he escuchado bastante. Yo hice un retiro de conversión y me predicaron, y el que me predicó después en la calle no me saludó. Pues, ¿cómo es eso? En tal o cual reunión, muy lindo, yo fui a la parroquia con él y ni siquiera me saludaron. Esas personas que yo conocía, las únicas que conocía de la parroquia. Entonces hay que, en eso,
es muy duro, ¿eh? Porque a veces esas personas en ese momento necesitaban el abrazo del buen samaritano. Ahí, oración y penitencia por esos hermanos que no supieron hacerlo, como yo otra vez no lo supe hacer. Oración y penitencia, y prepararnos para los que vienen. Estar atentos a los que vienen, siempre. Apóstol y discípulo, la diferencia, ¿no es cierto? El discípulo es el que sigue, el apóstol es el que es enviado. Lo que pasa es que, Marisa, ¿no? De Cerrito, la diferencia entre discípulo y apóstol, esa diferencia es muy, muy sutil, porque entre los 12 estaban los apóstoles, después estaban los 72 discípulos, los que seguían a Jesús, pero después también fueron enviados. Entonces, discípulo significa el que sigue. El apóstol es el que es enviado. Uno no puede dejar de ser discípulo cuando es apóstol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dios me envía, pero no dejo de ser su discípulo, que le sigue, que aprende de él. No puedo presumir de ya tenerlo todo sabido y vivido. ¿Sí? Y si soy discípulo, soy también de alguna manera preparado en ello para ejercer mi apostolado. Ser apóstol, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puede ser que yo viva toda la vida alimentándome yo, procurando yo mis cositas, cuidando yo cumplir con mis preceptos, pero nunca estar dispuesto a dar, a salir de mi comodidad, de mis tiempos, de mis prioridades. La parroquia necesita, sí, pero yo no, yo cumplo con lo mínimo de la confesión y la misa. Entonces, las dos dimensiones son importantes tenerla en cuenta. Es lo que el documento de Aparecida decía, discípulos misioneros. No dejas de ser discípulo cuando eres misionero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigues dejándote instruir por el Señor. Bueno, gracias Baker, Graciela, sí, bueno, todos los agradecimientos. Bueno, creo que he respondido todo. Hasta aquí llegamos hoy con un plus, una yapa de 10 minutos. Bueno. Entonces, ¿cuál es el motivo de la misión? El amor de Dios. Sí, es el motor. El motivo es el amor de Dios, que quiere que todos los hombres conozcan la verdad y se salven. ¿Sí? Por eso en Cristo Dios está revelando eso. ¿Sí? La cruz es la evidencia de ese amor por el que el Señor quiere rescatar a los hombres. Entonces todos los hombres estamos destinados a Cristo. Y si hay alguien que tiene derecho, yo tengo el deber de anunciarlo, porque a mí antes el Señor me ha tratado con misericordia. ¿Cuál es el alcance de la misión? A todos los hombres y a todo el hombre. Todos los hombres y todas las dimensiones de la persona humana necesitan ser traspasadas por la verdad del Señor. Por eso, por Cristo la verdad del hombre se revela. ¿Cómo podemos conocer lo que el hombre debe ser? Por Cristo. Cristo es lo que le revela al hombre lo que él tiene que ser. Entonces, nosotros, tratándolo al Señor y aprendiendo de Él, aprenderemos también lo que Él quiere de los hombres. Cuando a veces decimos, ¿cómo seguimos en un tiempo tan difícil? Y esto no es una respuesta nuestra. Señor, ¿cómo quieres que sigamos? ¿Qué quieres que hagamos? La primera certeza que tenemos es que tenemos que convertirnos nosotros y vivir la santidad de nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos, la primera deuda que tenemos es la propia santidad. ¿Sí? Se dice de los sacerdotes. ¿Cuál es el primer deber pastoral de un sacerdote? Santificarse. ¿Cuál debería ser el primer deber de caridad de un misionero? Ser santo. Sabemos que de eso no nos podemos excusar. Y la santidad no es lo que nosotros aspiramos, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros, y por eso vamos a la oración diaria, nos dejamos instruir por Él, por eso la palabra de Dios, los sacramentos, la vida fraterna. ¿Sí? Vamos a responder 2 preguntitas más, a ver si... Valeria, gracias también. Una pregunta, ¿llevar la Virgen de casa en casa y leer el Evangelio es misionar?
¿sí? Puede hacerse como misión. Sí, sí. Puede ser un momento de compartir la fe con quien ya cree. Por lo tanto, es un momento de oración. Ahora, si yo con la Virgen llego a una casa en la cual se necesita el anuncio de Cristo, yo tengo que estar preparado, porque puede ser necesario eso, porque no se circunscribe a un solo sector o a una sola realidad de la misión. Y esta es la particularidad de nuestro tiempo. ¿Dónde está el destinatario de la misión? Ya lo vamos a ver, pero en esto algo está, en lo que decíamos del alcance de la misión. Todos los hombres y todo el hombre. ¿Dónde está el destinatario? Está en mi casa muchas veces. Si yo digo creer en Dios, pero después yo no obro de tal manera en mi casa, ¿con qué autoridad voy a hablar de Dios? En mi barrio, si yo no soy capaz de solidarizarme con quien en verdad vive muy mal, soledad, enfermedad, lo que fuere, y necesita la caridad. Si mi caridad no es solícita para con esa persona, cuando yo le hable de Dios, ¿dónde estará mi autoridad para hablar de Dios? Si no le ha acompañado o precedido mi caridad. Entonces esas cosas definen muchas veces nuestra relación con quienes se han convertido en destinatarios también de la misión, ¿sí? A quienes el Señor quiere alcanzarlos con su salvación y yo soy su instrumento. Entonces, llegar a una casa, llevar la Virgen y leer el Evangelio puede ser una ocasión de compartir fraternalmente la oración o bien un anuncio de Cristo. Depende, pero puede serlo. Gracias por este día. ¿Se animan a un tercero? Están invitados. Vamos a ir así como concretando algunas cositas más. Vamos a rezar el credo. A los argentinos por lo menos se acuerdan esta canción. Vamos a cantar la primera estrofa que es el canto inspirado en el profeta Jeremías. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Vamos a rezar el credo, como hicimos ayer. Que el Señor nos vaya afianzando en nuestra fe. Si tienen el catecismo, lo buscan en el número 185, ahí está antes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, rueguen por nosotros. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta mañana si Dios quiere.